Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Continuamos con nuestra serie Una mirada urológica más allá del diagnóstico y hoy hablaremos de la incontinencia urinaria. Esta molestia física puede impactar directamente a la calidad de vida de las personas, tanto con sus relaciones personales como con su autoestima. Este es un tema que siempre es muy difícil tocarlo debido al tabú que puede atraer entre las personas. En la noche de hoy tenemos de invitado al profesor José Daniel Osorio Orozco. Él es especialista en urología, médico también, egresado de la Universidad del Valle. Sus áreas de desarrollo son en neurología urodinámica y también pues hablando un poco sobre la incontinencia urinaria. Ha trabajado en la Clínica Regional del Occidente de la Policía Nacional y en el Hospital Universitario del Valle. Ha sido también director de la especialización en urología y jefe del Departamento de Cirugía General de la Universidad del Valle. Profesor, bienvenido a TV Salud. Muchas gracias. Profesor Daniel, cuéntanos usted cuáles son las causas más comunes de esta enfermedad. Vale, hay que dividir los pacientes que sufren de incontinencia urinaria en dos grandes grupos. Uno son las mujeres que por debilidad en el piso pélvico, a raíz de los partos, los embarazos y ciertas otras alteraciones, se produce una debilidad del piso pélvico y eso hace que se produzca incontinencia urinaria. Pero no es normal que una mujer pierda orina. O sea, el problema es que a veces creemos que esto es una condición normal y natural del envejecimiento, que es algo normal de las mujeres, y a veces la industria o la sociedad se enfoca únicamente en ofrecerles protección, es decir, ponerse unos paños o ponerse unos panties o ponerse unos pañales, podemos decirlo así, para evitar de pronto la molestia del olor, pero la incontinencia urinaria va más allá de la simple pérdida de orina. Hay que ver la orina no como una agua que nos sobra, porque si fuera eso, pues simplemente la chorrearíamos constantemente al medio ambiente. ¿Por qué la guardamos todo el tiempo? O sea, todo el tiempo tenemos orina en nuestra vejiga. ¿Y por qué la guardamos? No es porque sea necesario guardarla, sino porque es necesario colocarla en el sitio y el momento adecuado. Entonces, cuando la orina se escapa involuntariamente, es decir, se sale o se evacúa en el sitio y en el momento que no es adecuado, en ese momento es que se conoce como incontinencia urinaria y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, tenemos el primer grupo que son las mujeres que pierden orina por la debilidad del piso pélvico. Tenemos otro grupo de pacientes que pierden orina por efectos de procedimientos quirúrgicos, en el caso nuestro de urología, por ejemplo, cirugías de próstata, cirugías para cálculos urinarios, cirugías de uretra, traumas pélvicos. Entonces eso hace que se dañe el sistema de continencia. De hecho es un sistema que está muy relacionado, la vejiga y los esfínteres uretrales, que no es solamente un solo esfínter o una sola llavecita, son varias etapas en las cuales la orina se permite que salga de la vejiga. Entonces tenemos ese otro grupo que hay un daño anatómico, un daño físico sobre el sistema de continencia, es decir, sobre el esfínter. Hay otros pacientes, por ejemplo en el caso de las mujeres que sufren trauma obstétrico o trauma ginecológico durante cirugías, que se producen fístulas, se producen caminos anormales entre la vejiga y la vagina o el exterior. Entonces se hace una comunicación, eso es lo que se conoce como una fístula, y también eso es una pérdida de orina involuntaria. Hay otro campo muy grande donde están los pacientes con problemas neurológicos. Pacientes con problemas neurológicos bien sea adquiridos por derrames cerebrales, por enfermedades cerebrovasculares, por traumatismos en la médula espinal, por los mismos traumatismos craneoencefálicos y finalmente los problemas neurológicos congénitos, como son los niños que nacen con mielomeningocele o algunos otros defectos de la maduración del tubo neural. Es decir, que la incontinencia abarca un gran cúmulo de pacientes que desafortunadamente sufren, porque es que este es un sufrimiento que no es solamente la incomodidad de tener el mal olor o de sentir que no están siendo plenamente desarrollándose porque mantienen mojados o mantienen perdiendo orina,
sino que la pérdida involuntaria de orina genera otros problemas como son daños en la piel o favorece el desarrollo de infecciones urinarias. Entonces, créame que no es solamente la simple pérdida de orina, que no es tan simple, y los problemas no son solamente problemas del aseo o de la autoestima, sino que también van más allá de la sola parte emocional, sino que también tiene mucho que ver con la parte funcional y la expresión de los pacientes. Entonces, doctor, cuéntenos, ya nos ha hablado de algunos factores de riesgo también que pueden haber, pero ¿se desarrolla más en mujeres que en hombres? Eso es como lo que se está viendo pues últimamente, o ¿por qué es esto? Sí, o sea, depende del contexto. Por ejemplo, en una clínica uroginecológica o una clínica de urología o de ginecología, donde van mujeres, el 70%, es decir, prácticamente las 2/3 partes de las mujeres que asisten a estas clínicas, la queja principal es la incontinencia. Pero también en la consulta general de urología, más de la mitad o casi la mitad de los pacientes vienen con problemas de incontinencia. Y más aún, en la consulta general, es decir, la consulta primaria, en la consulta del médico general o de más o menos la 1/4 parte de las quejas tienen alguna relación con la incontinencia urinaria. Es decir, que la incontinencia urinaria es más frecuente de lo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Claro. Profesor, tenemos en nuestra primera nota del día a un residente de la especialización en urología. Su nombre es Nicolás Guerrón y él nos va a hablar un poco más acerca de los factores de riesgo que afectan a las personas que adquieren incontinencia urinaria. Así que escuchémoslo aquí en TV Salud. Hola Mateo, me encuentro en compañía de Nicolás Guerrón Morales, él es residente de urología y hoy nos hablará sobre los factores de riesgo de la incontinencia urinaria. Bueno, la incontinencia urinaria de esfuerzos tiene unos factores de riesgo que están bien descritos. Principalmente son 3, la obesidad, los embarazos y la menopausia. Para entender por qué estas características llevan a que los pacientes o las pacientes desarrollen la incontinencia urinaria, hay que entender que el piso pélvico es una especie de hamaca. Cuando hay obesidad o cuando hay muchos embarazos, pues esa hamaca o esos músculos del piso pélvico tienen que soportar un peso mucho mayor al que están acostumbrados y esto favorece la aparición de la incontinencia urinaria. Asimismo, la menopausia es un ciclo en la vida de la mujer que se caracteriza por unos influjos hormonales, unas alteraciones hormonales que lo que hacen es disminuir la elasticidad y la fuerza de esos músculos del piso pélvico. Entonces, pues en ese orden de ideas, las pacientes con múltiples embarazos, obesas y en edades alrededor de la menopausia son las que más fácilmente desarrollan la incontinencia urinaria de esfuerzos. Es importante recalcar que la incontinencia urinaria no es un proceso fisiológico, es decir, no es algo que normalmente le pase a los pacientes, es un síntoma que afecta la calidad de vida y que pues en caso de que esté presente se debe consultar con el médico urólogo para poder hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico que sea adecuado. Y acabamos de escuchar a Nicolás Guerrón, él es residente de primer año de la especialización en urología, nos estaba mencionando algunos factores de riesgo sobre esta enfermedad. Profesor, cuéntenos además cuáles son esos síntomas típicos que las personas tienen, además de pues, la incontinencia que tienen algunos chorritos. Vale, entonces hay que distinguir una forma de incontinencia que es lo que se conoce como incontinencia de esfuerzos. Esa es la que se produce cuando la paciente, generalmente es una mujer, con los esfuerzos, es decir, con toser, con estornudar, con levantar cosas pesadas, pero también eso va evolucionando y a veces pueden ser esfuerzos leves como levantarse o al ir caminando pueden sentir la pérdida de orina. Entonces es lo que se conoce como la incontinencia de esfuerzos. Hay otra incontinencia donde el paciente tiene o la paciente tiene la sensación urgente de ir al baño a orinar. Como bien sabemos, el ciclo de la orina es un ciclo bien conocido donde la mayor parte del tiempo, aunque tengamos orina en la vejiga, no tenemos ganas de orinar. O sea, usted puede tener la vejiga llena en este momento y no tener ganas de orinar. Paulatinamente a su cerebro le va llegando una señal y le dicen, vea, ya estoy llena, ya es hora de que vamos a orinar. Pero el cerebro pues, puede estar ocupado haciendo alguna cosa, entonces le dicen, no, más tardecito vamos al baño, tranquilo que vamos a buscar un baño.
Pero llega un momento en que le dice, no, hermano, ya es ya. Pero de todas maneras, aunque usted tenga muchas ganas de orinar, usted puede posponer el deseo de orinar. En el caso de la incontinencia de urgencia, no hay ese rango de espera. Es decir, que al paciente o la paciente le dan ganas de orinar y si no fue ya inmediatamente, se orina en la ropa. Eso es lo que se conoce como la incontinencia de urgencia. En el Código Nacional de Policía dice que es un delito que tiene inclusive hasta multa y no sé si arresto, pero no se permite que las personas orinen en los sitios públicos. Pero yo siempre les pregunto, ¿dónde están los baños públicos? ¿Dónde una persona puede ir al baño a evacuar cuando le dan ganas de orinar? Entonces uno ve por la calle, da mucha lástima a personas que trabajan en la calle, conductores o no sé, las personas mismas orinando en un parque o alguna cosa y realmente uno no sabe si esa persona lo que tiene es una incontinencia o tiene una urgencia urinaria y le tocó ponerse a orinar donde tuvo la primera oportunidad, porque si no se orina en la ropa. Esa es la incontinencia de urgencia. Hay otra incontinencia que es una incontinencia mixta, es decir, tanto de esfuerzo como de urgencia. Hay un tercer tipo de incontinencia que es lo que se conoce como incontinencia paradójica, donde el paciente o la paciente no es que tenga incontinencia, sino que se llama incontinencia de rebosamiento. Es decir, que la vejiga está tan llena que ya se escapa un poquito de orina, pero no es que el paciente o la paciente tenga incontinencia como tal, sino que está retenido. O sea, ya no le cabe más orina a la vejiga y en ese momento pierde orina. Finalmente hay otros tipos de incontinencia que no son tan, pues en la incontinencia de esfuerzos hay una incontinencia que ya tiene que medirse con aparatos especiales para medir la presión a la cual se pierde la orina para poder detectar una condición que se llama un déficit intrínseco del esfínter, es decir, que el esfínter o la llavecita no tiene la suficiente fuerza para contener la orina. Hay otro tipo de incontinencia que ya son incontinencias un poquito menos conocidas, como por ejemplo la incontinencia por la risa, que son personas que empiezan a reírse y pierden orina. Y está muy relacionado con la incontinencia por el susto. Uno ve que a veces en las películas o así en las comedias se muestra una persona que se orinó de la risa por un susto y es literal que se orinan por un susto. He tenido la experiencia de encontrar un par de pacientes con este síndrome, no el del susto porque no tengo cómo asustarlos en el servicio, pero sí por lo menos con la risa. Entonces empezamos, le echamos un chiste y la persona empieza a reírse y literalmente, realmente se le sale la orina, no por el esfuerzo, sino porque la uretra se relaja. Y básicamente eso. Hay otra incontinencia que es la incontinencia permanente y es la persona que, como le dije ahorita, tenía una fístula, una ruptura de la vejiga, entonces constantemente pierden orina. Pero pueden haber incontinencias tan poco aparentes que es solamente la sensación del olor, ¿cierto? Ese olor que se conoce comúnmente como olor de berrinche, sí, en la ropa interior. Entonces la persona básicamente tiene una vida completamente normal, no siente la pérdida, pero cuando se va a cambiar la ropa se siente el olor y a veces es un problema hacer este diagnóstico porque tenemos que hacer unas pruebas muy específicas para ver la paciente realmente tiene una incontinencia, pero es muy difícil mostrarla objetivamente. Profesor, precisamente de eso queríamos hablar, cómo se diagnostican este tipo de incontinencias, porque como usted bien lo dijo, pueden ser situaciones que pasan en la vida cotidiana y uno no le para bolas o que puedan ser como desapercibidas. ¿Cómo es ese diagnóstico? Fíjese que hay una prueba que es muy sencilla y se puede hacer en cualquier consultorio, no tiene necesariamente que ser un urólogo o una persona experta en el área. Simplemente lo que necesita es una pesa, una balanza para medir gramos, como las que se utilizan en la cocina. Se le pide al paciente o la paciente que se ponga un paño, ¿cierto? Que se pesa antes de ponérselo. Y a esta persona se le pone a hacer una serie de actividades, de ejercicios, de saltar, de subir un piso, de recoger cosas, de hacer mucha fuerza o inclusive de lavarse las manos. Y en ese periodo, en un periodo que puede ser de 30 minutos, pero pueden haber test que se llaman la prueba del paño, que pueden durar 1 o 2 horas, pero realmente no tiene que ser tan extensa, simplemente es tratar de simular por qué es que se le sale la orina. Y como le repito, entonces se pesa el paño antes de colocarlo, se hacen las pruebas y se pesa después. Entonces esa diferencia de peso se puede decir que hay un aumento del peso por la incontinencia urinaria, entonces ahí ya se hace el diagnóstico de incontinencia y se puede calificar como leve, moderado o severa. Es una prueba supremamente sencilla que se puede hacer. Ya otras pruebas más específicas o más a profundidad que se hacen, por ejemplo, es un estudio urodinámico, donde con equipos especializados se le colocan sondas o sensores para medir la presión
y un sensor para medir la orina cuando sale. Entonces el paciente o la paciente se le pide que haga esfuerzos para medir realmente en qué momento se sale la orina, o con el llenado que se produzcan contracciones involuntarias, que sería el diagnóstico de detrusor hiperactivo, que es la causa de incontinencia, que es lo que llamamos de urgencia. Entonces realmente herramientas hay, bastantes herramientas. Tenemos por ejemplo una prueba que es ya muy especializada, que es una videourodinamia, donde a través de ya no le ponemos líquido dentro de la vejiga, sino medio de contraste con rayos X podemos ver el momento exacto donde se produce la incontinencia y por qué se produce la incontinencia. Hoy en día también contamos con herramientas como la resonancia nuclear magnética dinámica, donde el paciente o la paciente se le pone dentro de una máquina y se le pide que haga ciertos esfuerzos para poder evaluar el tipo, el grado o la severidad de la incontinencia. Muy bien, ya vemos que hay una serie de pruebas diagnósticas que van a ser muy exactas y nos van a determinar si tenemos este padecimiento. Profesor, y ahora cuéntenos de los tratamientos disponibles. ¿Qué tratamientos hay hoy en día para esto? Pues el primer tratamiento es mejorar los malos hábitos, porque la verdad sea dicha, pues no es porque hay que echarle la culpa a las personas que sufren de la incontinencia, pero sí definitivamente el paciente tiene que hacerse responsable de muchas cosas que favorecen la incontinencia. Por ejemplo, y por supuesto no es culpa de nadie, la no disponibilidad de baños. Si una persona sufre, por ejemplo, de incontinencia de urgencia y sabe que no puede tomar, que si toma mucho líquido le va a dar la urgencia y no tiene un baño a disponibilidad, pues esa persona va a sufrir un episodio de incontinencia de urgencia. La otra cosa es tomar mucho líquido. Hoy en día se hacen muchas campañas o se les recomienda en muchas como una medida de prevención tomar mucho líquido, los famosos 3 litros o los 8 vasos de agua diarios. Definitivamente la única indicación de tomar esa cantidad de líquido es para las personas que sufren de cálculos urinarios. De resto, la cantidad de líquidos que usted tome es la que su cuerpo le pide, la que usted tiene la necesidad de tomar. Cuando usted toma líquidos en exceso, entonces eso obliga a la vejiga a guardar más líquido durante más tiempo. Entonces, si usted tiene la vejiga llena y hace un gran esfuerzo, lo raro es que no se le salga la orina. Si le da risa, si le da tos, un estornudo, por ejemplo, ¿quién puede tener un estornudo? Entonces a esa persona podemos evitarle, podemos quitarle el hecho de que tenga una incontinencia, como le repito, por malos hábitos. Hay varios estudios donde hablan del efecto del café o las bebidas oscuras. No tiene que ser necesariamente el café, el té, el chocolate. Las bebidas oscuras generan una irritación o una hiperactividad de la vejiga y además producen diuresis, es decir, son diuréticos, aumentan el volumen urinario, pues permiten que eso aumente la incontinencia. Hay bastantes estudios, bastante evidencia que afirma lo siguiente. Hay bastantes estudios que lo niegan, pero de todas maneras la experiencia personal es que sí, definitivamente las bebidas oscuras aumentan la incontinencia. Y pues las medidas terapéuticas, la terapia del piso pélvico, que es una medida fabulosa, maravillosa, porque es fortalecer músculos que prácticamente no sabemos utilizar. Usted utiliza los músculos de sus manos, los de sus piernas, los de sus brazos, va al gimnasio, hace abdominales y todo, pero ejercicios del piso pélvico no hay. Usted no tiene cómo mover una estructura que usted vea que se está moviendo, no se ve, a simple vista no se ve. Entonces necesitamos la ayuda de personas expertas en el tema de la terapia del piso pélvico para que nos ayuden a fortalecer esa zona que, la verdad sea dicha, la mayoría de las veces está muy debilitada, está muy abandonada. El sobrepeso. Ya se sabe que nosotros medimos la presión intraabdominal durante el estudio urodinámico y se sabe que la persona entre mayor tenga de sobrepeso, mayor es la presión dentro del abdomen, aún sin hacer esfuerzo. Doctor, y precisamente ahora vamos a hablar con María Cristina Rodas. Ella es fisioterapeuta y especialista en todo lo que tiene que ver en rehabilitación en piso pélvico. Así que vamos a continuación a hablar con ella en nuestra siguiente nota. Un cordial saludo, el nombre mío es María Cristina Rodas, soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad del Valle y con muchos años de formación en el campo de la rehabilitación del piso pélvico. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación del piso pélvico, eso como que asusta un poquito y uno dice, bueno, ¿eso como qué es? ¿A dónde lo vamos a enfocar? La musculatura del piso pélvico son los músculos que cierran la cavidad inferior de la pelvis. Esta es la pelvis.
Aquí nos encontramos, está la columna, estas son las caderas, aquí es donde nosotros nos sentamos. Esta zona es hueca, pero está cerrada por tejido blandito y parte de lo que lo cierra son músculos. Los músculos que cierran esa cavidad inferior son músculos voluntarios y son músculos de sostén. En el caso de nosotras las mujeres, ese músculo está atravesado por el ano, por la vagina y por la uretra. Alrededor de cada uno de estos agujeros hay músculos cuya función es de cerrar, hacerle cuenta que son unas llavecitas. En el caso del hombre, pues está atravesado por la uretra y por el ano, ¿sí? Que también se ven afectados en muchos casos de cirugías. En el caso de nosotras las mujeres, la afectación mayor está en el embarazo, en el parto y en la menopausia. Pero hay muchos factores que hacen que ese músculo pierda fuerza y empiece a producir síntomas. Puede ser factores como un estreñimiento, un sobrepeso, pacientes que han sido, en el caso de mujeres, sometidas a cirugías. Y una de las cosas frecuentes que nos encontramos es con el tema de la incontinencia urinaria. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los pacientes y en especial las mujeres? Lo tomamos como una normalidad, ¿sí? Y cada vez cuando el tema empieza a empeorar es cuando ya nos preocupamos. Y parte importante de ayudar a solucionar esto del problema es el papel que en un momento dado formamos nosotros los fisioterapeutas en este campo. Lo primero que hacemos en un manejo de rehabilitación de piso pélvico es hacer una buena historia clínica, que es el primer momento o el primer contacto que tenemos con los pacientes. En esa historia nosotros preguntamos aspectos urinarios, fecales y sexuales. Como les comentaba, ese músculo rodea todos esos agujeritos y se pueden ver afectados en muchas veces y los pasamos, vamos dejando esos detalles por alto. Y en un segundo momento hacemos, ya en una segunda cita, hacemos una valoración de esa musculatura como tal, con test que están validados, donde miramos la fuerza, la resistencia y la coordinación de esos músculos para poder nosotros indicar el tipo de ejercicio que ese paciente va a realizar. Usamos diferentes técnicas, equipos como tal, nosotros podemos usar la herramienta clave en todo este manejo es el equipo Biofeedback. El Biofeedback es el equipo que permite que el paciente aprenda a hacer la gimnasia. Lo usamos de muchas formas, ahí nos quedan conectados al computador, hay técnicas manuales, técnicas verbales. Usamos pesas en esa zona para que el músculo coja fuerza. Parte importante de todo eso es algo que nosotros le decimos como la parte conductual, a todo eso le llamamos como uroterapia. Cada paciente es uno y vamos direccionando de acuerdo a cómo esté la fuerza muscular y el tipo de patología por la cual esté comprometido y que haya sido sometido o enviado a hacer rehabilitación. Muchos de todos los problemas que se presentan en caso de incontinencia urinaria tiene que ver mucho con temas tan sencillos como aprender a sentarnos en la taza del sanitario. En especial las mujeres presentamos muchas dificultades en ese tema y poner horarios para orinar. Muchas veces infecciones urinarias, temas de incontinencia se dan porque tenemos malos hábitos y en un momento ese es el papel nuestro como fisioterapeutas. Bueno, acabamos de escuchar a María Cristina Rodas, la fisioterapeuta especialista en piso pélvico, nos comenta cómo pueden tratar este tipo de afectaciones como la incontinencia urinaria con la rehabilitación del piso pélvico y otros músculos. Doctor, cuando no se puede tratar con fisioterapia, ¿qué más se puede hacer? Bueno, pues como le dije ahorita, el camino está dado para un tratamiento no solamente escalonado, sino multidisciplinario, o sea, que haya muchas especialidades, muchas personas apoyando a los pacientes con incontinencia urinaria. Hay que ir según la patología, según el diagnóstico. Por ejemplo, una fístula vesicovaginal, pues definitivamente el tratamiento es quirúrgico. Sí. Hay que hacer una cirugía. Hoy en día tenemos herramientas muy positivas para hacerla, por ejemplo, por vía laparoscópica, para corregir esta fístula con una mínima morbilidad, con una mínima molestia para la paciente. Entonces definitivamente es una herramienta muy útil la cirugía laparoscópica para las fístulas vesicovaginales. En los casos de la incontinencia femenina por esfuerzo, por prolapso, por descenso de la unión uretrovesical, ya en ese caso, si la terapia del piso pélvico no funciona, si las medidas conductuales, es decir, bajar de peso, evitar los líquidos en abundancia, orinar frecuentemente, orinar sentada, es que ahí hay otro problema también, que decíamos que la vejiga tiene que desocuparse completamente. Uno entiende que las mujeres por costumbre o por educación en la casa les han dicho que no se pueden sentar en los baños.
Hay otra cosa que me pone tenaz, es que les dicen que no se baja la ropa completamente. Uno les pregunta hasta dónde se baja la ropa, inclusive médicas o estudiantes de medicina, y nunca nadie se da cuenta que la ropa interior, las mujeres hay que bajarlas hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque es que tienen que tener las piernas bien abiertas, se tienen que sentar bien en el baño para evacuar completamente la vejiga. Entonces, orinar con la ropa aquí y acurrucadas, pues eso garantiza que van a dejar la mitad de la orina dentro de la vejiga, entonces va a favorecer la incontinencia urinaria porque la vejiga no se va a poder llenar bien. Cuando ya no se pudo completar eso, cuando definitivamente la terapia del piso pélvico no funciona y sigue la incontinencia, ya el problema se vuelve de la severidad. Para cada persona la incontinencia es severa, porque a nadie le gusta estar mojado. Entonces, para cada persona la incontinencia es severa. Entonces, hay que tratar la incontinencia urinaria. Hay que lograr la satisfacción de la persona, logrando estar seca entre los periodos en que no va al baño a orinar. Entonces, ya hablando de este tipo de cirugías, de este tipo de correcciones, anteriormente se usaban las cirugías abiertas, una cirugía que se llamaba la cirugía de la cistopexia de Borch, que consistía en hacer una incisión como para una cesárea y suspender los tejidos, ¿cierto? Corregir ese descenso de los tejidos a través de unos puntos de sutura que se fijaban a los ligamentos de la pelvis. Posteriormente vinieron a aparecer la cirugía mínimamente invasiva, la utilización de las mallas. Entonces tenemos cirugías por vía transobturatriz, que es muy buena. La cirugía retropúbica, que también consiste en colocar una malla, una suspensión. Y los grupos de mallas que corrigen varios prolapsos al mismo tiempo. Hay un problema con las cirugías de incontinencia y la utilización de este tipo de mallas, y que para nadie es un secreto, y es que hay una respuesta individual de los tejidos. El tejido a veces no acepta este tipo de aparatos o de suplementos, porque uno, ¿qué busca con la malla? Pues simplemente reemplazar la función de los ligamentos, o sea, de los tejidos de soporte, pero no está reemplazando la función de los esfínteres, porque el esfínter es un músculo que se mueve, que se contrae y que cierra, coapta la uretra. Entonces, al corregirla con una malla, al corregir la incontinencia con una malla, no estamos corrigiendo los músculos, estamos corrigiendo los ligamentos y tendones. Entonces, ese tipo de incontinencia donde sí hay un déficit del músculo, del esfínter, pues ya necesitaría otro tipo de manejo. Entonces tenemos unos que son las mallas que son ajustables, que se coloca la malla y 48 horas después de la cirugía se va ajustando hasta el límite en donde la paciente ya no pierde orina con los esfuerzos. Y si ya definitivamente no funciona, entonces ya tenemos los esfínteres artificiales, que es colocar un aparato que cierra la uretra, ¿cierto? Se coloca por fuera de la uretra, pues alrededor de la uretra, por decirlo de esa manera, para que eso coapte la uretra e impida la incontinencia urinaria. ¿Yo sería algo manual, que uno lo ajusta o cómo es el manejo? El esfínter no, el esfínter tiene dos sistemas, uno que es una valvulita y un reservorio donde está el líquido a presión. Entonces, al usted accionar la valvulita, ese reservorio se desocupa. Entonces, ya queda abierto el esfínter y se evacúa la orina. Ya. Entonces, para volverlo a llenar, pues usted tiene que oprimir una valvulita que tiene al lado, puede ser en la ingle o en el tejido, en el caso del hombre en el escroto, en la mujer al lado de los labios. Entonces, con esa valvulita vuelve y se llena el esfínter para que quede cerrado. ¿Ya? Entonces el efecto es simplemente coaptar o cerrar la uretra para que no se salga, o sea, tratar de imitar el esfínter. Pero además de eso, hoy en día ya hay ingeniería de tejidos ya que podemos reemplazar los tejidos dañados. Doctor Osorio, después de todos estos años, cuéntenos cuál ha sido esa diferencia al ver a un paciente como llega y luego verlo después del tratamiento, después de la cirugía. ¿Cambia mucho su estilo de vida, su calidad de vida? Depende porque es que a veces hay tratamientos que desafortunadamente el paciente llega o la paciente llega con la enfermedad muy avanzada. O sea, con condiciones donde ya se presenta un daño prácticamente que es estructural en su vía urinaria y las correcciones pueden producir mucha decepción en cuanto al logro de corregir la incontinencia. En Colombia, desafortunadamente,
la cultura o no sé qué nos ha hecho que de pronto seamos estoicos o aguantemos esta condición y las mujeres no consultan. Me toca ver tristemente señoras con hernias prácticamente, o sea, el tejido vaginal expuesto. Se expone el útero, se expone prácticamente la vejiga y el recto. ¿Por qué llegar a esa condición tan avanzada? Entonces, en otros países, en otras culturas donde de pronto la educación, el acceso a los sistemas de salud, pues no permite que estén tan avanzadas estas condiciones. Cuando es una condición incipiente, la sola terapia, las solas medidas no farmacológicas, no quirúrgicas, ejercen un efecto maravilloso. La paciente queda seca, prácticamente queda muy contenta con el resultado. A medida que se avanza en la cirugía, es decir, que se hacen procedimientos, pues sí, se obtienen resultados maravillosos donde la paciente queda muy satisfecha. Pero cuando ya se necesitan tratamientos más agresivos, más invasivos, pues los resultados ya no son tan buenos como, claro, como cuando se hicieron en el principio. Claro, profesor, ya estamos finalizando. Para terminar, unas últimas recomendaciones que ya nos las ha venido dando en el transcurso del programa, pero ¿qué recomendaciones nos daría pues, a las personas que sufren de esto? Yo creo que la primera recomendación es no sufran en silencio. O sea, como dice por ahí, no se quede callado, consulte. Vaya donde un médico, vaya donde un personal de salud para que le ayuden a orientar su tratamiento. El sistema de salud, la nación tiene las posibilidades de ayudar a las personas independientemente de dónde viven, en qué condiciones vivan. O sea, yo creo que todo colombiano tiene derecho a una atención adecuada en salud. La segunda recomendación es los sistemas de salud o los sistemas que enfrentan este tipo de condiciones deben de trabajar en equipo. No hay una persona que haga todo al mismo tiempo. Cuando una persona hace todo al mismo tiempo, seguro que lo hace mal. Pero cuando una persona trabaja en un equipo multidisciplinario con personas no solamente médicos, sino también fisioterapeutas, médicos familiares, geriatras, psicólogos, nutricionistas, de pronto tenemos una mejor oportunidad de lograr éxito en el tratamiento de estos pacientes. Y finalmente que los pacientes entiendan que la medicina no es exacta ni es tampoco no es una ciencia que todavía se ha terminado de escribir. Es posible que estemos todavía lejos de encontrar una solución realmente efectiva contra la incontinencia urinaria. Yo creo que apenas estamos vislumbrando un método eficaz o un método claro para reconstruir estos tejidos. En mi opinión, la mejor manera es tratar de volver los tejidos a como eran antes, con ingeniería genética, con células madre, con todo este tipo de materias que parecen ciencia ficción, pero que afortunadamente en la Escuela de Medicina se están trabajando. Yo creo que vamos a llegar a un momentico en donde podamos reconstruir la continencia de los pacientes. Bueno, doctor Osorio, muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros una vez más en esta serie de Una Mirada Urológica. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Muchas gracias por estar conectados con TV Salud. Chao, chao.